You see, in the cross, Como ustedes ven, en la cruz, God has provided the way Dios ha provisto el camino for us to change families, para que nosotros cambiemos and familias, only here do we y realize solo acá nos damos cuenta what it is to be a Christian. lo que quiere decir ser cristiano. The Christian life is not difficult. La vida cristiana no es difícil, It is impossible. es imposible, You cannot live it. no puedes vivirla. But here we understand Pero aquí entendemos it is living the life of another. que es vivir la vida de otro. We're going to read in the book of Ephesians, Vamos a leer el libro de Efesios, chapter 2, capítulo 2, verses 1, 6, and 10. versículos 1, 6 y 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. And Romans chapter 5, Y Romanos capítulo 5, verse 10. versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por And su verse vida. 17. Y el versículo 17 también. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Now, seeing what God has realized by the cross, Ahora bien, viendo lo que Dios ha hecho por la cruz, He's moved us from one family to another Él nos ha movido de una familia a otra and changed the center of our lives, y ha cambiado el centro de nuestra where we vida, now do not live unto ourselves, but unto God. de tal forma que ahora ya no vivimos para nosotros mismos, sino para It Dios. has always been the purpose of Y God siempre ha sido el propósito de Dios to share His life with men. compartir su vida con los hombres. This was the purpose of creation. Este fue el propósito de la creación. Had Adam obeyed God, Adán obedeció a Dios. his eyes would have been open Si- to the si- value of the tree of Si life. Adán lo hubiera hecho, entonces sus ojos se hubieran abierto al valor del árbol de la And vida. he could have entered into sonship. Y él hubiera podido entrar y ser verdadero hijo. Then by continually partaking of the tree of life, Y al continuamente participar del árbol de la vida, which represented Christ, que representaba a Cristo, he would have been conformed to God's purpose. él habría sido conformado al propósito de Dios. And God's purpose has always been Christ. Y el propósito de Dios siempre ha sido Cristo. Now, in spite of Adam's fall, Ahora bien, a pesar de la caída de Adán, God has made provision that Christ may continue to be the tree of life. Dios ha hecho provisión para que Cristo hasta ahora continúe siendo el árbol de vida. And this is simply fulfilling God's original plan. Y esto simplemente es cumplir el plan original de Dios. If you believe that, Si tú crees esto, then you believe that if you believe, let me back up. vamos a retroceder un poquito. God never planned the fall, is what I wanted to say. Lo que yo quiero decir es que Dios nunca planeó la caída. He never planned that. Él nunca tuvo ese plan. He's God. Él es Dios. He knew man would fall. Él sabía que el hombre iba a caer. If you believe that God planned the fall, then you make God responsible for sin. Pero si tú crees que Dios había planeado la caída, entonces tú haces a Dios responsable por el pecado. But God knew that man would fall. Pero Dios conocía y sabía que el hombre iba a caer. So you have this. Entonces, ustedes tienen esto. Before the foundation of the world, Christ was crucified. Antes de la fundación del mundo, Cristo fue crucificado. The plan and purpose of God through the ages was a straight line. El plan y el propósito de Dios a través de las edades era una línea recta. The fall of man brought a break in that line. Y la caída del hombre rompió esa línea en un punto. And Jesus, through redemption, bridged that gap. Y Jesús, a través de la redención, esta brecha. And through the new creation, Y a través de la nueva creación, put man back on the high road of fulfilling the purpose of God. otra vez alinea al hombre en ese camino para cumplir el propósito de Dios. That is God sharing his life Ese es Dios compartiendo su vida and being displayed to the universe through his human creation. y siendo mostrado al universo a través de la creación humana. That has always been the purpose of God. Ese siempre fue el propósito de Dios. That we were to be the expression of God. Que nosotros íbamos a ser la expresión de Dios. So through redemption, Entonces, a través de la redención, man is once more on the highway
el hombre una vez más entra en el to camino realize the purpose of God. de poder hacer el propósito de Dios. Now, much of the church has never understood Y la mayor parte de la iglesia nunca entendieron that God uses both the blood and the cross que Dios usa ambas, la sangre y la cruz, in a remedial way to bring us into His purpose. en una forma de remedio para traernos otra vez a su propósito. By the cross, Por la cruz, He cuts us loose from our own natural resources Él nos libera de todos nuestros recursos naturales that we may live by the life of another. para que podamos vivir por la vida de otro. In the old creation, we lived by the life of Adam. En la vieja creación vivimos por la vida de Adán. Now we live by the life of Christ. Ahora vivimos por la vida de Cristo. From God's standpoint, Desde el punto de vista de Dios, man has divine life el hombre tiene vida divina from the moment he was born again. desde el momento que nace de nuevo. Just as God revealed the value of the blood to reconcile and forgive, Tal como Dios revela el valor de la sangre como un don para reconciliar, or the value of our union and death with Christ for our deliverance, o el valor de nuestra unión a la muerte de Cristo para nuestra liberación, even so must it come as a revelation así también tiene que venir una revelación that we're now cut off from the old source of natural life. que ahora hemos sido completamente cortados de todo recurso natural de vida. Now you and I are to live and to move Ahora tú y yo tenemos que vivir y movernos by the resources of another. por los recursos de otro. Paul said, I'm crucified with Christ. Pablo dijo, con Cristo estoy But crucificado. the next statement said, nevertheless I live. Pero la siguiente declaración él dice, y ya no vivo yo. Now if a dead man is still living, Ahora bien, si un hombre muerto sigue viviendo, then he's living the life of another. eso quiere decir que está viviendo la vida de That's otro. a simple statement. Esta es una declaración simple. We died with him at Calvary. Hemos muerto con él en el Calvario. All of us. Todos nosotros. We who are born again, Nosotros que hemos nacido de nuevo. raised with him in his resurrection. Hemos sido levantados con él en su resurrección. All of us who have born passed through that. Todos los que hemos nacido de nuevo hemos pasado a través de esto. Died with him. Hemos muerto con We él. were raised with him. Hemos sido levantados con él. We must see that we are like a branch that's been detached. Tenemos que vernos que somos como una rama que ha sido cortada. Adam detached us. Hemos sido cortados de Adán. Now we must become attached, grafted to him, the trunk of life. Y ahora tenemos que ser injertados a él, que es el árbol de vida. Not only are we united with him in the likeness of his death, Y no solamente somos unidos a él a la luz, en la semejanza de su muerte, but also in his resurrection. sino que también somos unidos a él en su You resurrección. can see now why Paul in Romans 5 and 10 Y ahora ustedes pueden ver cómo Pablo en Romanos was 5:10 urging us to recognize a still what he called much more. nos estaba rogando que nosotros reconozcamos aquello que él llamó como algo más. You find these phrases in Paul, much more. Ustedes encuentran esta frase en Pablo, mucho más. In Romans 10 he Por says, ejemplo, Romanos 5:10. for if when we were enemies, Porque si cuando éramos enemigos, we were reconciled to God by the death of his son, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, here it is, much more. aquí está, mucho más. Being reconciled, we shall be saved, Siendo reconciliados seremos salvos, daily delivered from the dominion of sin siendo librados diariamente del pecado through his life. a través de su vida. Aleluya. Aleluya. I said hallelujah. Yo dije aleluya. Much more, he said. Mucho más, dice. Oh, what a truth this Qué is. gran verdad es esta. Now, just as we must not separate Christ's death for sin Ahora bien, como no podemos separar la muerte de Cristo por el pecado from the believer's death with Christ to sin, de la muerte del creyente con Cristo al pecado, neither must we separate the union in death tampoco podemos separar la unión en la muerte from union in resurrection. de la unión en la resurrección. If we died with him, Si morimos con we Él, rose with him. resucitamos con Él. I have been resurrected Yo he sido resucitado from dead in trespasses and sin de la muerte en delitos y pecados to alive unto God. a una vida para Dios. This is the truth. Esta es la verdad. The Christian life is not a changed life. La vida cristiana no es una vida cambiada, It is an exchanged life. es una vida transformada, Isaiah said this. intercambiada. I live, yet not I. Y dice, ya no vivo yo, Christ lives in me. sino Cristo vive en mí. It's not my old life made better. No es que mi vida antigua ha sido mejorada. He didn't change that old Adam. Él no ha mejorado este Adán viejo. He gave me a new life, his life. Él me dio una nueva vida, su
su vida. This is not a life we ourselves can produce. Y esta no es una vida que nosotros por nosotros mismos podamos producir. It is actually living the life of another. En realidad lo que quiere decir es vivir la vida de otro. Oh, hallelujah. Aleluya. Living the life of another. Viviendo la vida de otro. Now, in Ephesians chapter 2, Y en Efesios capítulo 2, the three aspects are given us, 3 aspectos nos es dado which describe our living this new life. que nos describen en esta vida, en nueva vida. In Ephesians chapter 2 En Efesios capítulo 2 and verse 1, y versículo 1, and you hath he quickened y dice, y vosotros que habéis sido who revividos, were dead in trespasses and sin. que estabais muertos en delitos y pecados. Resurrection life. Y esta es vida de resurrección. Y Él os dio vida estando muertos en vuestros delitos y Then pecados. in verse 6, Luego en versículo 6, and hath raised us up together, y nos ha levantado a todos juntos, made us to sit together in heavenly places in Christ y Jesus. nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. That's a reigning life. Esa es una vida de reino, reinante. And verse 10, Y el versículo 10, for we're his workmanship, porque nosotros somos colaboradores suyos, created in Christ Jesus for good, unto good works, creados en Cristo Jesús para buenas obras, which God hath before ordained that we should walk in them. que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en A ellas. realizing or a creative life. Una realización o una vida de creación. So we have three aspects that describe our life in Christ. Entonces tenemos 3 aspectos que describen nuestra vida en Cristo. Resurrection life, La vida resucitada, reigning life, la vida de reinar realizing life. y la vida de realización. So first there you have the resurrection life. Entonces en primer lugar vemos aquí la vida de resurrección. And you hath he quickened, Y Él os dio vida. made alive. Les dio vida. You were dead Estaban muertos in trespasses and sin. en delitos y pecados. By one man's sin, Por el pecado de un hombre, death passed on us all. la muerte nos llegó a But todos. you who were dead, Pero ustedes que estaban muertos, God has made alive. Dios les dio vida. Once we were dead to God, Una vez que estábamos muertos para Dios. and alive only to the mind of the flesh and desire of the Y world. en aquella época solamente estábamos vivos para los deseos de la carne. But now, Ahora, through union with Christ in death and a resurrection, través de la unión con Cristo en su muerte y resurrección, we receive a new mind. recibimos una nueva mente. This is truly entering into Romans 8. Esto en realidad es entrar a Romanos 8. Instead of being ruled by the carnal mind which works death, En vez de ser gobernados por la mente carnal que nos lleva a la muerte, we're now ruled by the spiritual, ahora somos gobernados por lo espiritual, which God says is life and peace. que Dios dice es vida y paz. When I see people discouraged, Cuando yo veo gente desanimada, in self-pity, con autocompasión, beat down, feeling sorry for themselves, deprimida y sintiéndose pena a sí mismo, they're drawn from the wrong source of life. están succionando de la fuente equivocada de vida. And that's sin, no matter how much you're looking for pity, Y eso es pecado, no importa cuánto tú busques compasión. there is no place for that. No hay lugar para This eso. is a reign and resurrection life. Esta es una vida de resurrección y de reinar. There's difficulties in this life, Hay dificultades en esta but vida, God is with me in this life. pero Dios está conmigo en esta And vida. when you see that kind of a thing in the Y church, cuando tú ves ese tipo de cosas en la iglesia, God isn't going to sit down there with that. Dios no se va a sentar ahí con ellos. You say, I'm weak. Tú dirás, bueno, yo soy débil. Well, that's you. Bueno, ese eres tú. Stay there and die. I'm not weak. Quédate ahí, muérete. Yo no soy débil. That's what God said. Eso es lo que Dios dice. I'm not weak. Yo no soy débil. I'm discouraged. Yo estoy desanimado. God said, Dios I'm not discouraged. dice, yo no estoy desanimado. If you're living my Si life, tú estuvieras viviendo mi vida, then you're not discouraged. entonces no estarías And you're desanimado. not weak. Y no eres débil tampoco. I think the greatest threat is self-pity. Yo creo que el ataque mayor de todos es la I've autocompasión. seen that among Pentecostal people. Y yo he visto esto en la gente de Pentecostés. Every little old thing. Tienen ahí su pequeño, They're down, they're out. God died su yesterday. pequeña depresión. Están todos tristes. Dios murió ayer. You're living in your own self. That's what's happening. Lo que está sucediendo es que tú estás viviendo en tu propio yo. You live in that self, you die. Y si tú vives en ese yo, vas a morir. But this is a resurrection life. Pero esta es una vida de resurrección. It is a life that brings peace, Es una vida que trae paz, life. vida. When we learn how the sentence of death Cuando nosotros aprendemos cómo la sentencia de muerte rests upon the body of flesh, descansa sobre el cuerpo de carne, then we can cease to walk after the pull of the body. entonces podemos dejar de andar a lo largo de nuestro propio cuerpo. And at that point, we can experience the operation of the Y Spirit, en ese punto recién podemos experimentar una operación del Espíritu Santo, quickening our mortal body. vivificando nuestro cuerpo mortal. I can tell if there's any scripture in this book, I prove to be true. That's it. Si yo
voy a decir una cosa, hay un versículo en la escritura que yo creo que es muy verdad, ese que hemos leído. I've traveled weeks at a time, Yo he viajado por semanas a veces didn't have a bed to sleep y in, no tenía una cama donde dormir had a little time to sleep where I was, y solamente tenía un pequeño tiempo para dormir but donde I yo me knew what I encontraba. was doing was God. Pero yo sabía que lo que estaba haciendo era de Dios. Quickened this mortal body. Él avivó este cuerpo mortal. Strength beyond myself, Me fortaleció más allá de mí mismo. because I live by the life of another. Porque yo viví por la vida de otro. You resist that pull of the flesh. Tú tienes que resistir esa atracción de la carne. We must minimize God's quickening work. We minimize its quickening work. El problema es que nosotros reducimos la obra vivificadora de Dios. Too little is known among the Pentecostal believer Tampoco es conocido en los creyentes pentecostés about living in his resurrection life. acerca de la vida en su resurrección. A.B. Simpson, the founder of the Christian Missionary Alliance, Simpson, el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, learned to live the life of another. aprendió a vivir la vida de otro. In reading the biography of the great man, Al leer la biografía de este gran hombre, according to his testimony, de acuerdo a su testimonio, he had a very frail body. él tenía un cuerpo muy frágil. He wasn't strong. Él no era fuerte. Once he sought for healing as a crisis for his weakened body. Una vez él buscó la sanidad para esa crisis que él pasaba. But then God showed him Pero luego Dios le mostró that he was to enter into a union que era entrar en una unión and live constantly by the life of another. y era vivir constantemente en la vida de otro. He did the work of 10 men Él hacía la obra de 10 hombres in that life union with God. en esa vida de unión con Dios. He learned what it was Él aprendió lo que to era live by the life of another. vivir por la vida de otro. He learned what it is to have God quicken this mortal body. Él aprendió lo que quería decir que Dios vivifique este cuerpo Now, if you're mortal. tired all the time, No tienes que estar cansado toda la vida. you're either out of shape, Quizás estás fuera de forma, you're sick, estás enfermo or you're living on the wrong side. o estás viviendo en el lado equivocado. I find a lot of people Yo encuentro mucha gente call laziness tiredness. que le llaman al ocio cansancio. Lazy people are tired all the time. La gente ociosa siempre está cansada. God hates laziness. Dios aborrece el ocio. My papa hated laziness. Mi papá odiaba el ocio He también. allowed none of that. Y ninguno de nosotros era así. But I find that a curse of preachers. Pero yo me he dado cuenta que eso sucede con los predicadores. You're going to be a preacher of the gospel. Tú vas a ser un predicador del There's evangelio. nobody No hay nadie going to set a card for each time you go to work. que va a traer un chofer con un carro para llevarte a tu trabajo. Ni tampoco nadie va a venir a decirte a qué hora vas a tener que salir a trabajar. You can lay up in that bed, Tú vas a estar ahí tirado en 10 tu or 11 cama, o'clock, 10, 11 de la noche. get up, drive around all day. Te vas a levantar a las 10 de la mañana, vas a estar ahí todo somnoliento Nobody's going to push you. y nadie te va a empujar. But if you don't push yourself, Pero si tú no te presionas a ti mismo, you'll die. vas a morir. Laziness La ociosidad is a curse, es una maldición and people call it sickness. y la gente le llama enfermedad. It's the flesh. Es la carne. It's always lazy if you let it. Siempre la carne va a ser ociosa si tú le permites. And you're not a living this life, Y tú no vas a estar viviendo esta vida. because he will quicken your mortal body. Porque Él va a vivificar tu cuerpo mortal. This book isn't the truth. O si no, este libro está mal. But I can tell you this book is the truth. Pero yo le voy a decir una cosa, este libro es la Now, verdad. many people would like to use the formula, Y a mucha gente le gusta usar la fórmula, but it doesn't work that way. pero no funciona de esa forma. God only does the using. Dios solamente hace la aplicación. This is a continuous life, Esta es una vida continua, not just a crisis experience. no solo una experiencia de crisis. So it's a resurrection life. Entonces es una vida de resurrección. Second, Pero en segundo we lugar, come to that reigning life. entonces venimos a esa vida de reinar. We're not only quickened to resurrection life, No solamente somos vivificados a una vida de but we're resurrección, raised up with him sino que también somos resucitados and con Él made to sit in heavenly places in y Christ. somos puestos en un sitio de lugares celestiales en Cristo. That's verse 6. Ese es el versículo 6. It becomes clear Viene a ser muy claro that this life possesses power over principalities, powers of darkness. que esta vida tiene el poder sobre los principados y potestades. You can read that in Ephesians chapter 1, verses 20 through 22. Eso está en Efesios 1, 20 y 22. I'll just read it to you. Y lo acabamos de leer. Which he wrought in Christ when he raised him from the dead.
Lo que Él hizo en Cristo cuando Él lo resucitó entre los muertos and set him at his own right hand in heavenly places, y lo hizo sentar en los lugares celestiales a su diestra, far above principality and power, mucho más allá de todo principado y potestad, might and dominion, en poder y dominio, and every name that is named, y todo nombre que es nombrado, not only in this world, no solo en este mundo, but the world to come, sino en el mundo venidero. and put all things under his Y feet, puso todas las cosas bajo sus pies, and gave him, Christ, to be head over all things to the church. y le dio a Él ser la cabeza de todas las cosas en la iglesia. God's original commission to man was La comisión original de Dios al hombre fue that man should have dominion over the world in which he placed it. que ese hombre iba a tener dominio sobre ese mundo en el cual fue puesto. But in the fall, Pero en la caída, Satan gained that position. Satanás ganó esa posición. Satan took it. Satanás la tomó. But Jesus at Calvary Pero Jesús en el Calvario forever broke the powers of Satan's empire of darkness. para siempre rompió los poderes de Satanás y los principados y In the potestades. same way, the dominion of Satan has been shattered for those in Christ. Y en la misma forma, el dominio de Satanás también ha sido quitado de los creyentes. Adam's lost empire has been restored in us who believe. El imperio perdido de Adán fue restaurado para nosotros los que creemos. If that ever takes a hold of the church, Si esto de verdad pudiera creerse y ser una realidad en la iglesia, it will rise up to the challenge. nos levantaría el desafío. Thus we come to another much more of the Apostle Paul. Así venimos a este mucho más del apóstol Pablo. In verse 5:17, En el versículo 17 del capítulo 5. much more Mucho más they shall reign in life by one Jesus Christ. reinará en vida por este Jesucristo. Reign in life, Reinar en vida. not be pushed down in life. No ser empujado hacia abajo ni They reducido en control vida, life. sino que ellos controlarán la Not vida. just a matter of having resurrection No life. solamente un asunto de tener una vida resucitada. We must learn what it means to reign by life. Debemos aprender lo que significa reinar por la vida. There's something here much deeper than meets the casual reader. Hay algo aquí que es mucho más profundo de lo que un lector casual podría leer. Number one, Satan's power is not just in the love of the world in sin, Número uno, el poder de Satanás no es solamente el amor al mundo en el pecado, or not in some direct assault against our mind and body. ni tampoco en un ataque directo a nuestra mente y cuerpo. We may be overcome all of these Quizás nosotros podemos vencer todo esto and still live under the bondage of the fear of death. y aún así seguir viviendo en la atadura del temor de la muerte. Here's the real question. Aquí está la verdadera pregunta. Have you and I, as people of God, ¿Hemos nosotros como pueblo de Dios faced this question of death? afrontado esta pregunta de la muerte? As long as there remains this fear of death, Mientras este temor de la muerte permanezca, we have not overcome him by not loving our lives unto death. no hemos vencido porque al no amar nuestras vidas hasta la muerte. And until we overcome this fear of death, Y hasta que no venzamos este temor de la muerte, we're still under bondage to the flesh and the devil. vamos a seguir en atadura a la carne y al diablo. A man is never free Un hombre nunca es libre until he's free from this fear of death. hasta que no sea libre de este temor de muerte. When Darren's father, Brother Duke Downs, went to Russia the first time, Cuando el papá del hermano Darren fue a Rusia por primera vez, when those men came into Moscow, ellos vinieron a Moscú. I gave them a student and an interpreter Yo les di a un estudiante y un intérprete and sent them to plant a church. y los enviaba a cada uno a plantar iglesias. They did not know where they were going until they got there. Ellos no sabían a dónde estaban yendo hasta que llegaban. And I've never been where most of them went. Y yo nunca he estado en donde la mayoría de ellos fueron. I'm training the people in Moscow. Yo estaba entrenando a la gente en Moscú. They tell me where they're going to plant the church, Ellos me decían dónde van a plantar la and iglesia we send them. y los enviábamos. Now I sent Brother Duke Downs Y yo envié al papá del hermano Darren to a city, Lipetsk. a una ciudad Lipetsk. And when he got there, Y cuando él llegó ahí, they run into the KGB. llegaron, That's the old secret police. llegaron a la KGB. They were stirred up by that old Orthodox church, Ellos fueron movidos por esta iglesia ortodoxa. and they set out to prevent this. Y ellos llegaron ahí para prevenir And there esto. was a real threat on the lives of those that would enter into any kind of a crusade. Y había en realidad una verdadera amenaza en la vida de estas personas que querían hacer cualquier cosa, cualquier cruzada o querían predicar cualquier They cosa. rented a theater, Habían alquilado un teatro, put out posters. habían puesto carteles, The avisos. devil tore down all the El posters diablo arrancó todos estos avisos and put a threat on their life.
y puso amenaza en sus vidas. The student and the interpreter El estudiante y el intérprete ahí estaban. locked Brother Duke up in a room Entonces encerraron al hermano Duke ahí en un cuarto and took water and food to him, said, under no circumstances come out. y solamente le daban agua y comida y le decían bajo ninguna circunstancia salgas. If they don't kill you, Si ellos no te matan, they'll throw you in prison. te van a echar a la prisión. Well, he finally snuck out one night, got to a phone, Finalmente él se pudo escapar una noche y fue a un teléfono called me in Moscow. y me llamó a mí en He Moscú. explained the situation. Me explicó la situación. I never understood the great danger he was in, Yo nunca entendí en realidad el gran peligro en el que él se encontraba, but I wasn't trying to be casual. pero yo no estaba tratando de ser casual. But I said to him, Pero yo le dije, you must be on the verge of something great down there. You must be on the verge of a great revival. supongo que tú debes estar al punto de ver un gran avivamiento por ahí. He went back in that room. Y él entonces, bueno, volvió otra vez a su He cuarto. said, that man don't care about nothing. Él dijo, bueno, a este hombre no le importa nada. He said, I thought he's going to tell me. Yo pensé que el clendero me iba a decir algo a mí, Let him sneak you out there and put you on a train. que and por come favor back. te pongan en un tren y te traigan de regreso rápido. But instead, I said to him, Pero en vez de eso, yo le dije, you're on the threshold of something great there, son. estás ahí en el nacimiento de un gran avivamiento. He lay in there one more day, Él estuvo ahí un día más and he woke up the next morning. y se levantó la siguiente mañana. I'm going to preach. Dijo, yo voy a Live or predicar. die, doesn't matter. Ya sea que viva o muera, voy a predicar. Yo estoy acá en la voluntad de Dios. Established a great church. Y él estableció esta gran iglesia. And his lovely wife said to me, Y su gran esposa me dijo, when he walked off of that airplane, I knew he was changed. cuando él bajó de ese avión, yo sabía que él había cambiado. I was preaching for him in January the next year, Yo estuve predicando para él en enero del siguiente año. and we were in his living room. It's a night that big earthquake hit California. Estábamos en su sala esa noche que ese gran terremoto llegó a California. And I was talking to him about this right here. Y yo le estaba hablando a él acerca de esto de acá. I said, a man's in bondage till he overcomes that fear of death. Yo le dije, un hombre está en atadura hasta que no venza ese temor de la muerte. And Brother Downs began to weep like a little boy. Y este hermano empezó a llorar como un niño. He said, I know what happened to me in Lippis. Y él me dijo, yo sé lo que pasó conmigo en Lipi. God delivered me from that fear. Dios me libró de ese temor. Live or die, I'm going to preach. Viva o muera, voy a predicar. And he's a free man. Y ahora es un hombre And libre. his wife told me, said, when he walked down that ramp, Y su esposa me dijo, cuando yo lo vi bajar de ese avión, something's happened to my man. algo había pasado con mi esposa. Hallelujah. Aleluya. God wants to break that. Dios quiere romper ese temor. So it's a reigning life. Entonces es una vida de reinar. But third, there is the realizing life. Pero en tercer lugar, también es una vida de Now, realización. this is a creative life. Esto es una vida creativa. We will get nowhere No vamos a ir a ningún lugar until his resurrection and reign in life are operating through us hasta que su vida de resurrección y de reinar no opere a través de nosotros in a creative way. en una forma creativa. We have been brought in Nosotros hemos sido traídos unto good works. para buenas obras. There's none good but God. No hay nada bueno fuera de Dios. Running a rummage sale isn't good works. Selling your old clothes to the poor Regalar, dar limosna y regalar toda tu ropa vieja a los pobres o vender tu ropa vieja a los pobres, that's not the good works he's talking about. eso no son las buenas obras que él se refiere. It is creative. Es creativo. Through us, God heals the sick. A través de nosotros Dios sana al Through enfermo. us, God does this work. A través de nosotros Dios hace esta obra. It is God, Es Dios, but it is his life in us. pero es su vida en And nosotros it is a creative y life. es una vida creativa. How few believers are they ¿Cuán pocos creyentes hay who have really found God's plan for their life? que en realidad han hallado el plan de Dios para sus vidas? How few who are abandoned to the purpose ¿Cuán pocos son abandonados al propósito de Dios? for which God has placed them in this world? A los cuales Dios ha puesto en este mundo. We're largely playing at Christianity and Christian work these days. Estamos jugando mucho al cristianismo en estos días. We go in and out of services and meetings. Entramos y salimos de los servicios y de las reuniones. We offer some help to what we perceive to be a good work. Ofrecemos ayuda a lo que nosotros pensamos que es una buena obra. We give a little bit of our money to Christian causes. Damos un poco de nuestro dinero a la causa cristiana. That is if they appeal to us. Eso es si es que nos tocan. But we've missed the
issue. pero perdemos el asunto real. All Christian service must be resulted in creative action. Todo servicio cristiano tiene que resultar en una acción creadora o Not creativa, imitation action, no en una acción imitativa, creative action. sino una acción creativa. We're His workmanship, Somos nosotros su labranza, created in Christ Jesus unto good works. creados en Cristo Jesús para buenas obras. You were predestined Tú has sido predestinado to be in Christ Jesus para ser en Cristo Jesús a vessel una vasija through which He can work creatively. a través de la cual Él pueda obrar creativamente. That was the intent of God when He brought us in. Ese fue el propósito de Dios cuando Él nos puso acá, That He could work through you and I para creatively. que Él pueda obrar a través tuyo, a través mío, creativamente. This is not an optional thing with us. Esto no es algo opcional para nosotros. From the beginning, Desde el comienzo, God has marked out every son Dios ha marcado a cada hijo to fill a place where no one else can do it. para que llene y ocupe el lugar que ningún otro podría llenar u ocupar. It's a false humility to say somebody else can do it better than me. Es una humildad falsa decir que alguien lo podría hacer mejor que tú. If God called me to do it, Si Dios me ha llamado a mí para hacerlo, and if I let Him do it, y si yo le permito a Él I can do hacerlo, it better than anybody else. yo lo puedo hacer mejor que cualquier otra persona. Doesn't matter the degree of education or anything else. No importa el nivel de educación o nada. If God called you to do it, Si Dios te ha llamado a ti para hacerlo, nobody can do it like you can do it. entonces nadie podrá hacerlo como tú vas a hacerlo, Because He's going to work through you porque Él va a obrar a través tuyo in this creative work. en esta obra creativa. And the meaning of the cross was to provide such a Y vessel. el significado de la cruz era proveer una vasija tal, So that that vessel, de tal forma que esa living vasija, by the life of another, viviendo la vida de otro, could work the creative works of God. podía obrar las obras creativas de If Dios. we live by His life, Si nosotros vivimos por su vida, we discover that ours is a ordered and a planned life. descubrimos que nuestra vida es una vida planeada y ordenada. Not an accident that I'm in Peru today. No es una casualidad ni un accidente que yo esté en I Perú come here ahora. to stay a week. Yo vine para quedarme una semana I'm going to be here look like 6 weeks. y parece que me voy a quedar 6 semanas. Maybe 6 more. I didn't plan that, Yo no he planeado esto, but it was planned for me before I was ever born. pero fue planeado para mí antes que yo naciera. God never begins till He's finished, Dios nunca comienza hasta que no termine. and He sees the end from the beginning. Y Él ve el final desde el principio. What is His plan for you? ¿Cuál es el plan de Dios para We ti? need to know that. Debemos saber esto. How will God pour His life through you? ¿Cómo Dios va a derramar su vida a través tuyo? In some humble office En algún oficio humilde for which you're specially equipped, para el cual tú eres específicamente y especialmente equipado. and God would put you there Y Dios te va a poner ahí so that others who could be used differently para que otros que pueden pasar a ser usados can diferentemente be released for the work. puedan ser liberados de ese trabajo donde tú vas a estar. Don't make light of where you are. No hagas ligereza de donde tú vas a You're trabajar. a cook in that kitchen. Si tú estás de cocinera, You're there to do that work, estás ahí para hacer esa obra, that others may learn to go and do the other work. para que otros puedan aprender y hacer la otra obra. One is not more important than the other. Uno no es más importante que el otro. It all must be there. Todo tiene que ser así. This is what we must know. Esto es lo que debemos saber. What is yours? ¿Qué es tuyo? Is it to train young preachers Es entrenar predicadores jóvenes that they may go out with a solid foundation and plant the churches of God? para que puedan ir y salir con un fundamento sólido y plantar la iglesia de Dios. What is His plan for you? ¿Cuál es su plan para ti? If you do not know, Si tú no lo sabes, it's a tantamount to a denial of His lordship. It's the same thing as denying His lordship. es sinónimo de negar su señorío. Remember, from the beginning, Recuerden desde el principio, when God brought you in, cuando Dios te trajo, you have been created in Christ Jesus tú fuiste creado en Cristo Jesús unto a realizing life. a una vida real de realización. Something of an eternal nature has to come out of all of us. Algo de una naturaleza eterna tiene que salir de And when I nosotros. find my place in the will of God, Y cuando yo me encuentro en la voluntad de Dios, whatever that place is, cualquiera que sea el lugar donde yo if me I encuentre, fulfill that mission, si yo cumplo esta misión, it will mean somebody else will be able to fulfill theirs. significa que alguien más va a poder cumplir su misión también. I read the Bible through one time in 12 days. Una vez yo leí toda la Biblia en 12 días. I made a vow
hice un voto. I was praying to God, Estaba orando a Dios. and I said, I'm not going to eat till I read the Bible through. Y yo le dije, Señor, no voy a comer hasta que yo no lea And toda I la began Biblia. to fast. Y empecé a ayunar. Now, if you got a good meal on the other side of it, Y ahora bien, si tú tienes una buena comida al otro lado, you read on. tú sigues leyendo. I read the Bible through in 12 days. Esto quiere decir, si tienes la comida, sabes que tienes una comida al final que vas a leer la Biblia, vas a leer rápido. It was one of the truly great experiences of my life, Una de las mayores experiencias de mi vida. because I'd read a prophecy in Genesis, Porque yo leí una profecía en Génesis. and I'd be to the fulfillment the next day, Y al día siguiente también leí el cumplimiento de esa profecía. not 6 months later, No 6 meses después, but the next day. sino el mismo día siguiente. And I saw Y yo vi that all through that Bible, que a lo largo de toda esta Biblia there were those that come out of nowhere, venían aquellos que salían de la nada made their prophecy, y hacían sus and profecías disappeared back into y nothing. otra vez desaparecían en la But nada. without them, Pero sin the ellos, continuity of this book would have been broken. la continuidad de este libro no hubiera sido posible. They never, like Isaiah, wrote 66 chapters. Quizás ellos, como Isaías, no escribieron 66 But if they capítulos, hadn't fulfilled their mission, pero si no hubieran cumplido su misión, Isaiah would never have got to his. Isaías no hubiera llegado a la suya So I tampoco. saw the continuity not only of the book, Entonces yo vi la continuidad no solo del libro, but of the work of God. sino de la obra de Dios. Each man in his own place, Cada hombre en su lugar doing his correcto, own creative work for God. haciendo su obra creativa propia And de the Dios. whole church moves Y forward. toda la iglesia avanzaba así. God wants to work creatively in your life. Dios quiere obrar creativamente en tu He's vida. brought you into himself for this one purpose. Él te ha atraído a sí mismo con este propósito. We're here for one purpose, Estamos acá con un propósito: to glorify God. glorificar a Dios. Hallelujah. Aleluya. No other reason on this earth to be here. No hay otra razón en esta tierra para estar acá. To do that, Para hacerlo, I must live tengo que vivir the life la vida of another. de otro. By changing from Adam Al cambiar de Adán to Christ, a Cristo, I received a new life source. recibo una nueva fuente de vida. Whether you realize it or not, Ya sea que tú te des cuenta de esto o no, you live by the source of Adam's life. tú estás viviendo por la fuente de la vida de Adán. You don't have to do much traveling to know that. Tú no tienes que viajar mucho para saber esto. Where you find offsprings of Adam, Cuando tú encuentras renuevos e hijos de Adán, they're just like their papa. They're rebels. todos son iguales que su papá, rebeldes. They're drunks, Son borrachos, liars, mentirosos, cheats. tramposos. That's Adam. Ese es Adán. That's the life of Adam. Esa es la vida de The Adán. works of that life are listed in the 5th chapter of the book of Galatians. Y las obras de ese Adán se mencionan en el capítulo 5 de Gálatas. When you draw on that resource, that's what you do. Cuando tú recibes de este recurso, de esta fuente, eso es lo que tú haces. You're selfish, Tú eres egoísta, vindictive, eres vengativo, but when you change life sources, pero cuando tú cambias de recurso de then there vida, begins to flow out of your life entonces empieza a fluir de tu vida love, amor, joy, gozo, peace, paz, meekness, mansedumbre, temperance, faith, templanza, fe, long suffering, misericordia, patience, paciencia, faith, fe, kindness, bondad. all of this. Todo esto, When we change that life source, cuando cambiamos de fuente de vida, we are resurrection, nuestra resurrección, reigning, nuestro reinar creative life, y nuestra vida creativa, the life of another. la vida de otro. Let us stand. Vamos a ponernos de pie. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, aleluya. How Señor. good is our God. Qué bueno es Let's nuestro Dios. praise him here Vamos a alabar, vamos a Let's adorarle. praise him here. Vamos a alabar al Just Señor lift up ahora. your hands. Simplemente levanta tus manos. Lift up your hands. Levanta tus manos. Let's love him here today. Vamos a amarle a esta Hallelujah. noche. Hallelujah. Aleluya, aleluya, Señor. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el Thank you, nombre del Jesus. Señor. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Oh, hallelujah. Aleluya, You and I aleluya. come back into this class. Cuando volvamos a esta clase, We're going to continue talking about this cross. vamos a continuar hablando acerca de esta We're going to cruz. talk about the way of the cross. Vamos a hablar acerca del camino de la cruz. I believe these lessons can totally change us Y yo creo que estas lecciones nos pueden cambiar totalmente. because they've changed the way we look at God Porque pueden cambiar también la forma de cómo vemos a and Dios for what God has brought us into. y a lo que Dios nos ha traído. Hallelujah. Aleluya.